Nuestro estudio de hoy lo hemos titulado Tengo suficiente. Y estamos leyendo en Génesis capítulo 33, desde el verso 9 hasta el verso 11. Génesis capítulo 33, desde el verso 9 hasta el verso 11. Dice, hermanos, así en esa escritura: y dijo Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó. Estos versículos que hemos leído narran un encuentro sumamente dramático entre aquellos dos hermanos gemelos, Jacob y Esaú. Pero un encuentro que se produce 20 años después de la gran traición. 20 años después de que Jacob, en complicidad con su madre, engañaron a Isaac, su padre, para que Jacob se pudiera quedar con la bendición de la primogenitura que le pertenecía a Esaú. Durante esos 20 años sucedieron muchas cosas. Aquel reencuentro 2 décadas después de la traición tiene como elemento principal que Esaú no hizo violencia a su hermano, aunque llevaba 20 años destilando odio y venganza en contra de Jacob. Antes de que Jacob saliera de casa huyendo de él, Esaú había dicho: días de luto vienen a la casa de mi padre, voy a matar a Jacob. Y durante esos 20 años seguramente había alimentado aquella sed de venganza, aquel deseo de desquitar aquella traición tan terrible que le había robado lo que era suyo. Desde aquel día Esaú transpiraba odio y venganza, y Jacob estaba lleno de miedo. En aquellos largos 20 años habían sucedido muchas cosas, algunas más importantes que otras. ¿Qué había sucedido? Ambos habían formado sus familias. Los dos tenían mujeres e hijos y animales. Sorprendentemente, en aquellos días la riqueza de un hombre se contaba en animales, mujeres e hijos, sobre todo hijos varones. Quiere decir, hermanos, que los dos habían sido bendecidos por Dios. Tanto Jacob como Esaú habían sido bendecidos por Dios. Es algo muy interesante. Dios los había bendecido a los dos. Quiere decir que estos años los habían cambiado, pero no los habían cambiado de la misma manera. No los habían cambiado en la misma forma. ¿Cuáles eran las principales diferencias entre Jacob y Esaú en este momento en que se vuelven a encontrar? ¿En qué habían cambiado uno y otro? ¿Qué los hacía diferentes en este reencuentro 20 años después de la traición? En primer lugar, Esaú era un impío que tiene abundancia. Las palabras claves del diálogo que se produce entre estos dos hermanos por parte de Esaú son: suficiente tengo yo, hermano. Jacob, hermanos, que temía mucho el encuentro con Esaú para preparar el ambiente y que su hermano no estallara en furia en contra suya, se anticipó presentándole una cantidad de regalos muy importantes y valiosos. Pero cuando Esaú mira todo lo que su hermano le quiere regalar, le dice: no, guárdatelo, suficiente tengo yo, hermano mío. Quiere decir, hermanos, que esto nos va indicando ya que Esaú era una persona que seguía teniendo poco aprecio por las cosas de Dios. Para él lo material era todo.
Para él lo material era suficiente para vivir una vida plena y una vida satisfecha. Y cuando su hermano lo quiere bendecir con más cosas, le dice, no, guárdatelas. Yo ya tengo suficiente. Yo ya tengo cualquier cosa que pueda desear. No se daba cuenta este hombre, hermanos, que aunque tenía muchas cosas, aunque tenía muchas posesiones, aunque tenía muchas cosas materiales, no se daba cuenta, no despertaba todavía la realidad de que había perdido lo más importante, su primogenitura. ¿Y por qué no se daba cuenta de todo lo que había perdido? Porque nunca la valoró, porque nunca la apreció. Porque para él las cosas espirituales, las cosas de Dios nunca significaron nada. Ustedes se acuerdan de aquel momento en el cual regresaba él de cazar y lógicamente estaba hambriento, como vamos a estar todos nosotros cuando termine el servicio. Y en ese momento su hermano astuto se aprovecha y está cocinando unos frijolitos, unos de esos frijolitos tremendos, el aroma le llegó a lo lejos. Y él dijo, ¿quién quiere primogenitura? Yo lo que quiero son las lentejas. Y las cambió por un plato de lentejas. Quiere decir que para él las cosas de Dios no eran importantes. Lo importante para él era satisfacer las cosas de aquí abajo. Él tenía hambre y quería comer. La primogenitura no le iba a quitar el hambre. El hambre se la iban a quitar las lentejas que su hermano astutamente estaba cocinando y no lo dudó. Toma mi primogenitura y dame los frijolitos a mí. Aquí no ha pasado nada. Este hombre seguía igual. Fíjense qué interesante. Dios lo había bendecido. Dios lo había prosperado. Dios lo había cuidado. Pero él seguía igual. Él no había cambiado. Él era el mismo hombre. Un hombre, hermanos, que para él las cosas temporales eran suficientes. No despertaba él al hecho de que la dicha, el placer, la satisfacción de la vida que tenía no era malo, porque nadie está diciendo que es malo disfrutar las cosas con las que Dios nos bendice en esta tierra. De lo que él no se había dado cuenta es que aquella dicha y aquella felicidad eran solo una imitación de la verdadera dicha y la verdadera felicidad del hombre, que solo se produce cuando Dios le da paz a su alma. Esto no lo había entendido él. Para él, hermanos, estas cosas no tenían valor. Cuando Esaú dice yo tengo bastante, está diciendo a mí no me interesa más allá de lo que tengo hoy. Si hoy es un buen día, si hoy estoy satisfecho, si hoy tengo todo lo que quiero, a mí no me interesa qué va a pasar mañana. Hoy estoy bien y suficiente. Tengo suficiente. Este es el hombre, hermanos, que se está encontrando con su hermano en aquella situación. A él no le preocupa el futuro, ni mucho menos le preocupa qué pasará después de esta vida. No tiene conciencia de esas cosas, no valora esas situaciones. Dicho de otra manera, el contentamiento de Esaú se basaba en el total desconocimiento de las cosas que trascienden el orden natural, el orden terrenal, en el total desconocimiento de las cosas espirituales, en el total abandono de las cosas de Dios. Su descanso, su paz, su contentamiento residían en la ignorancia de la verdad de Dios. No vamos a negar que ese contentamiento, aunque imperfecto, era bueno. Era bueno porque Esaú estaba contento. Y eso beneficiaba a mucha gente. Beneficiaba seguramente a sus esposas, porque imagínense si este hombre pasaba enojado todo el día. Eso era un infierno. Así que no estaba mal que él estuviera feliz. También beneficiaba a sus hijos. Que el Señor estuviera contento, que el Señor de la casa estuviera feliz, estaba bien. Quizá nadie se quejaba, pero no se ha dado cuenta todavía este hombre de su gran pérdida. Vivía contento y disfrutando de su abundancia, pero ignorando que estaba lejos,
pero muy lejos del Dios que le había dado esa abundancia. Conocía de riquezas y de satisfacciones materiales, pero estaba lejos, pero muy lejos de la paz y la vida abundante que solo le podía dar Jehová. Esta era la realidad de este hombre. Disfrutaba de un contentamiento engañoso. Su dicha y su gozo eran en realidad la calma antes de la tormenta. Este hombre no necesitaba ni quería que nadie le hablara del cielo y del infierno. Pertenecía a ese grupo de personas que dicen, hermano, el cielo está aquí o el infierno está aquí. Nada de que hay otro cielo y hay otro infierno. Todo está aquí, aquí comienza todo y aquí se termina todo. Esaú, un impío con abundancia. Un hombre con una abundancia engañosa ya tiene suficiente y ya no quiere saber más. Seguía siendo el mismo, seguía solamente interesado en las cosas materiales y no tenía conciencia de las cosas espirituales. Hay muchas personas que viven de esta manera en el mundo presente. Hay muchas personas que hoy en día están contentos y disfrutan y se alegran en las posesiones que tienen. Pero, ¿por qué están contentos con lo que tienen? ¿Por qué están satisfechos con lo que tienen? ¿Por qué hay personas que dicen eso del infierno y del cielo son mentiras? En eso solo creen los inocentes, en eso solo creen los ignorantes. El cielo, el infierno está aquí. ¿Por qué piensan de esa manera? Porque no conocen ni esperan ninguna otra realidad que no sea esta, la que se vive aquí en la tierra. ¿Por qué están contentos con todo lo que tienen? Porque nunca han conocido de la verdad de algo superior. Su contentamiento es grande, pero es limitado. Lo poseen todos aquellos que no tienen ningún anhelo, ninguna pretensión, ninguna aspiración en términos espirituales. Aquellos que no pueden ver más allá de la satisfacción de las cosas. Su satisfacción es bisutería, es decir, no joyas legítimas y genuinas, sino fantasía. La fantasía brilla igual y a veces hasta mejor que las joyas verdaderas, pero son solo imitaciones. Y la dicha del hombre, cuando está basada y fundamentada únicamente en las cosas terrenales, es un gozo pasajero, limitado, imperfecto. Es una imitación del verdadero gozo, de la verdadera dicha y de la verdadera libertad. Se ven muchos casos, hermanos, de vidas que tienen algunas cualidades que deberíamos admirar y cuya excelencia tenemos que reconocer. Están perfectamente satisfechos con su vida presente porque nunca conocieron de una forma de vida diferente. Nunca supieron de una vida superior a la que disfrutan temporalmente. Viven ignorando las palabras de Jesús. Necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Con estas palabras Jesús no estaba amenazando a nadie. El maestro quería destacar que no todo en esta vida se trata de llenar los graneros y gozar de ellos. Había algo mucho más grande y dichoso que se llama la vida eterna en Cristo Jesús. El Señor estaba diciendo, no es malo agradarse y disfrutar de los bienes terrenales. Por supuesto, si para eso nos los ha dado el Señor. Pero no hay que olvidar el consejo de Jesús. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones roban y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, donde tu tesoro permanece, donde tu tesoro es para siempre, donde lo que atesores te estará esperando el día que trasciendas a la vida eterna. El Señor estaba diciendo, gócense en su vida presente, disfruten la bendición que yo les haya dado, pero hagan provisión para las cosas espirituales, porque no todo es lo que se vive en esta tierra. Jacob era un piadoso que tiene abundancia.
Si las palabras claves de Esaú fueron, tengo suficiente, las palabras claves de Jacob fueron, y todo lo que hay aquí es mío. Cuando Esaú no quiere aceptar su regalo, le dice, por favor, acéptalo, porque todo lo que hay aquí es mío. Imagínense cuánta abundancia había en las vidas de estos hombres. Cuánto los había bendecido Jehová. Todo lo que hay aquí es mío. Podemos decir nosotros, entonces, hermano, dijo prácticamente lo mismo que Esaú. Entonces pensaba igual que Esaú. Si Esaú dijo, tengo suficiente, Jacob está diciendo prácticamente lo mismo, pero en otras palabras. Recíbelo porque todo lo que hay aquí es mío. Es decir, regalarte esto a mí no me hace nada, porque todo lo que hay aquí es mío. Pareciera que se están comportando de la misma manera. Pareciera que son dos hombres que están actuando bajo el mismo pensamiento, solamente las riquezas temporales. Pero ¿por qué vamos a decir que Jacob es diferente? Porque su confianza no reside en las cosas mismas. Su confianza reside en el Dios que lo ha bendecido, a quien él sí conoce. Porque Jacob sí conoce al Dios de su bendición. Jacob tuvo que conocerlo en aquella noche en que, cansado del camino, se quedó a dormir en un paraje en tales condiciones de necesidad, dice la Escritura, que puso una piedra por cabecera. De piedra era la cama y de piedra la cabecera. Eso es estar en la calle. Y ahí, en esas condiciones, él tuvo un sueño y miró ángeles que le ministraban y una escalera cuyo extremo llegaba al cielo. Cuando despertó, el impacto de haber conocido a Dios fue tan grande. Ustedes lo leen en Génesis 28. Él dice, Dios está aquí y yo no lo sabía. ¡Qué terrible lugar es este! No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Este hombre por fin conocía a Dios. Por fin entendió que la bendición que él tanto anhelaba no iba a venir del engaño, no iba a venir de la manipulación, no iba a venir del robo, no iba a venir, hermanos, del quitarle a otro, iba a venir de la mano de Jehová. Este hombre dice, todo lo que está aquí es mío, está satisfecho, pero su satisfacción tiene un origen, tiene una raíz que se llama Jehová de los ejércitos, a quien él conoce, a quien él ha visto, con quien él ha tratado. Esto es lo que los hace diferentes. Su contentamiento no es solamente por las posesiones que tiene en la mano, sino por las cosas espirituales que él no podría comprar con dinero. ¿Ustedes creen que Jacob no se ha asombrado al ver venir a su hermano con 200 hombres? Cuando la Escritura dice 200 hombres, estamos seguros que dice 200 hombres de guerra. Lo ve venir con 200 hombres y Jacob dice, este viene a matarme. Pero cuando están frente a frente, Esaú, ese hombre terrible, ese hombre de fuerza, ese hombre vigoroso, se quebranta, lo besa y hasta llora. Yo creo que lo único que Jacob pudo decir, este es el Dios que yo conozco. Porque el Dios que yo conozco cambia hasta los peores demonios como Esaú. Porque el Dios que yo conozco es poderoso. Porque el Dios que yo conozco no tiene límites. Porque mi mayor riqueza es conocer al Dios de la bendición. Amén. Él sabía perfectamente que ni con todo lo que tenía iba a poder convencer a su hermano si lo quería matar. Él se da cuenta. Yo creo que Jacob hasta habrá dicho después, ¿para qué le regalé tanto si de todas maneras ni me iba a matar? Me equivoqué. No le hubiera dado nada si Jehová ya lo traía amansado antes de que llegara conmigo. Se equivocó totalmente.
Sin embargo, hermanos, su confianza estaba en el conocimiento de ese Dios. El relato mismo nos deja ver que Jacob se asombró porque sabía que el problema con su hermano no se iba a resolver de manera sencilla ni fácil. El problema era grave, el problema era terrible, el problema era de vida o de muerte. Solo Dios podía resolver ese problema y a ese Dios Jacob tenía la fortuna de conocerlo. Jacob tenía la fortuna de saber quién es y de tener comunión con él. En eso residía su mayor riqueza. Jacob entendió, hermanos, que las cosas más grandes de la vida no se pueden comprar con dinero. Las cosas más grandes y más valiosas que alguien puede anhelar en su vida no se pueden comprar con dinero. Porque si el dinero lo comprara todo, probablemente todos seríamos felices, pero no es así. Porque las cosas que más anhelamos, porque aquellas cosas que más nos pueden hacer dichosos, como la paz, la armonía, el gozo, el contentamiento, son cosas que no se pueden comprar con dinero. Solo se pueden recibir de la mano del Dios eterno, pero hay que conocerlo a Él. Pero hay que hacer tesoros en el cielo para que la riqueza de Dios pueda descender sobre nuestra vida. Esto lo había comprendido Jacob. Todo cristiano entonces debería poder afirmar lo mismo que Jacob. Tengo suficiente. Todo lo que hay aquí es mío. Pero dicho, entendiendo que su fortaleza, su abundancia, su gozo por la vida viene de la mano de Dios. Gran contentamiento, dice el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. La piedad acompañada de contentamiento. ¿Qué quiere decir él? Alégrense en las bendiciones que Dios nos ha dado. Gocémonos en las bendiciones que Dios nos ha dado. Para eso nos lo ha dado. Pero acompañémoslo de la piedad. Acompañémoslo del conocimiento de Dios. Acompañémoslo de la comunión con el Señor. Esas palabras indican que el contentamiento perfecto procede de la piedad y no de lo que se tiene solamente, sea mucho o sea poco. Es una pena entonces que algunas personas en el mundo se confiesen más dichosas que los hijos de Dios. Nadie debería considerarse más dichoso que el que conoce a Cristo como su Señor y Salvador. Porque si conoce a Cristo como su Señor y Salvador, tiene esperanza de salir adelante en medio de cualquier situación. Porque su Señor y Salvador no es un Dios cualquiera, sino el Dios eterno, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el creador y el sustentador de todas las cosas. Y esa es su mayor riqueza. Nadie debería considerarse más dichoso en esta vida que el que tiene comunión con Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué puede suceder que algunas personas en el mundo se consideren más dichosas que algunos hijos de Dios? Porque a lo mejor, aún siendo hijos de Dios, hemos dejado de amarle a Él por sobre todas las cosas. Y cuando comenzamos a amar más las cosas que a Dios, la dicha se va de nosotros. Tengamos mucho o tengamos poco. Si no, ¿cómo explicamos que algunas personas que literalmente nadan en dinero y en riquezas se quitan la vida? Y uno se queda preguntándose, ¿por qué esta persona se quitó la vida? Era famoso, poderoso, rico, tenía todo lo que podía desear una persona, pero las noticias nos dicen que amanece ahogado en su bañera. Aunque tiene los grifos de oro, la muerte es la misma. Se fue de la vida, se negó a la vida. Uno dice, si estaba tan triste en aquella condición, ¿por qué no me avisó? Hubiéramos cambiado.
Es doloroso. ¿Y por qué es doloroso? Porque amaron las cosas por sobre todo. Y esto es el peor error del ser humano. Un cristiano puede confesarse menos dichoso que un incrédulo solamente si ha dejado de amar a Dios. Pero si todavía ama a Dios, no hay persona más dichosa en esta tierra, porque no hay privilegio más grande, ni riqueza mayor que conocer al Hijo de Dios, al unigénito del Todopoderoso, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay riqueza mayor que esa. ¿En qué medimos nosotros nuestra abundancia? Si se está consciente de que vivir en Cristo es la mayor bendición que se pueda tener en esta vida, seremos mucho más dichosos que si basamos nuestra confianza en las riquezas que hemos acumulado. Concluyamos entonces, unamos la abundancia de la vida en esta tierra a las riquezas espirituales que podamos acumular, amando al Señor por encima de todas las cosas. Nunca se nos olvide que la provisión hecha en esta tierra no nos podrá acompañar cuando lleguemos con el Señor. Pero lo que hayamos acumulado en el reino de los cielos nos estará esperando, junto con la gloria, la paz y el amor de Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias